Piali, mi nombre es Fátima Ivana y te doy la bienvenida a nuestra cuarta clase de la hermosa lengua náhuatl. En mis clases anteriores hablamos un poquito sobre nociones básicas del náhuatl, hablamos también sobre las reglas de pluralización, sabemos identificar ahora sustantivos y además hablamos sobre los difracismos. Y el día de hoy por fin aprenderemos a hacer oraciones simples. A oración simple me refiero a la unidad sintáctica que se divide en sujeto y en predicado. Pero antes de hablarles sobre las reglas sintagmáticas del náhuatl y usar muchos ejemplos, me parece pertinente aclarar unos conceptos muy importantes que nos ayudarán a comprender mejor esta lección. Los conceptos que quisiera detenerme un poco son predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos y complemento directo. Sé que puede sonar un poquito raro, pero les prometo que no es nada del otro mundo y todos los idiomas tienen estos conceptos, nomás es momento de identificarlos. Hay que remontarnos al pasado, en nuestras clases de español en la primaria, cuando la maestra nos decía que la oración se dividía en sujeto y en predicado. Esto es realmente una manera más simplista de decirlo, ya que una oración se puede dividir en sintagmas nominales, verbales, adjetivales, adverbiales, pero para esta clase nos conviene mejor centrarnos en sujeto y en predicado. El sujeto suele encontrarse al inicio de la oración, pero esto no es una regla. El sujeto de una oración puede ser un pronombre personal como yo, tú, él, ella, nosotros, o puede ser un nombre propio como María, Fátima, Quetzal, etc. Mientras que el predicado es la parte de la oración de la que se dice o predica algo del sujeto. El predicado tiene su núcleo en el verbo y este lo puede acompañar o no complementos o atributos, que ahorita hablaremos sobre eso. Por ejemplo, en la oración mi mamá come enchiladas, mi mamá sería mi sujeto y come enchiladas el predicado, el cual se divide en el núcleo, que es el mismo verbo comer, y enchiladas, que es el complemento directo del verbo. Ahora, es importante saber que los verbos se clasifican en tres secciones. Los verbos copulativos, que son los verbos ser o estar o parecer, y los verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos que pueden tener o no un complemento directo, es decir, una persona o cosa que es afectada directamente por la acción del verbo. Imaginemos una conversación cualquiera en la que una persona le dice a la otra, yo hago. La otra persona va a decir, pues, ¿qué haces? Y es que el verbo hacer necesita obligatoriamente un complemento para que cobre sentido. Esto mismo sucede con otros verbos como querer, tener, ver, robar, etc. Mientras que los verbos intransitivos no necesitan un complemento ya que estos tienen significación completa. Por ejemplo, en la oración, ya amaneció, no es necesario decir que amaneció porque ya está implícito. Lo mismo sucede con otros verbos parecidos como llovió, anocheció, etc. Otro ejemplo donde podemos identificar un verbo intransitivo es en la oración mi hija vomitó. En realidad no es necesario saber qué es lo que vomitó mi hija, ya que el verbo vomitar tiene sentido completo. El día de hoy hablaremos sobre oraciones simples con verbos intransitivos. Esto quiere decir que no requieren ningún complemento directo. Pero antes de hacer las oraciones simples nos falta algo de suma importancia, y son los pronombres personales. Como pueden ver en sus pantallas, hay dos cuadros. Uno que habla sobre los pronombres enfáticos del náhuatl clásico y lo otro que habla sobre los pronombres enfáticos de la variante de la Huasteca veracruzana. Estas son las variantes que yo estudio, pero tú siéntate en la libertad de escoger uno o las dos. En realidad, los pronombres enfáticos no son de tanta relevancia para el video de hoy, ya que estos no nos ayudarán para crear oraciones. Sin embargo, es importante saberlos. En lo que sí quiero que nos detengamos un poco es en las tablas que están viendo ahorita en sus pantallas. De igual manera, les comparto la información de las dos variantes que yo estudio. Como pueden ver, solo hay una pequeña distinción, y es en la segunda persona de plural el que corresponde a ustedes. En el náhuatl clásico se va a utilizar el prefijo am y en la variante de la Huasteca se usará el prefijo in. Pero fuera de eso, todo se va a mantener igual. Como dije en mi primera clase, la lengua náhuatl va a aglutinar palabras, es decir, las va a unir. Para esto, el náhuatl se va a servir de prefijos como los que están viendo en sus pantallas, de sufijos como por ejemplo el sufijo absolutivo y de otras partículas. Para hacer oraciones simples con verbos intransitivos, solo necesitamos dos cosas, el prefijo de sujeto y el verbo. Para esto me voy a precipitar un poco con un ejemplo. En la oración yo canto, tenemos el sujeto, que es yo, y el verbo cantar. En náhuatl se diría nicuica, ya que se usa el prefijo ni y se une el verbo cuica, nicuica. Como pueden ver en sus pantallas, respecto al yo, al tú y a los otros, hay una i encerrada en paréntesis. Y es que en el náhuatl pasa un fenómeno lingüístico muy interesante. A esa vocal i se le llamará vocal de apoyo. Algo súper importante que deben de saber sobre el náhuatl es que este no permite grupos consonánticos en una sílaba. Es decir, en una sílaba no pueden ir dos consonantes consecutivas, siempre debe de haber una vocal de por medio. De esta manera tenemos la siguiente regla fónica.
Esta es una explicación de por qué tenemos una i separando el prefijo de sujeto yo con el verbo quicat. Sin embargo, cuando el verbo empieza con una vocal, no es necesario poner esta i. Es por esto que está en paréntesis. Solo se deja la n. Por ejemplo, en el verbo egua, que significa partir, simplemente se pondría negua, sin la i de por medio, ya que no hay grupos consonánticos en una sílaba. Ahora, como pueden observar, tanto en el sujeto él o ella o ellos, no hay ningún prefijo. En estos casos, cuando queremos decir él canta o ella canta, solo pondremos cuica. La lengua náhuatl no hace distinción de género. Es por esto que si queremos saber quién es el que canta, si es un hombre o una mujer, tendremos que saberlo con base en su contexto. Ahora prestemos atención a los pronombres plurales: nosotros, ustedes y ellos. Concentrémonos primero en la variante del náhuatl clásico. Como pueden ver, en los pronombres plurales, primero tenemos el prefijo de sujeto. En este caso, nosotros y tú serán básicamente el mismo. Sin embargo, hay algo muy importante que los hará diferenciarse, y es el saltillo que está al final, que es el sufijo de plural. Este saltillo o acento, que puede variar en diferentes versiones, nos indicará que se trata de algo plural. Sin embargo, cuando escuchemos en náhuatl, lo que nos indicará la pluralización es una subida de tono al final de la oración. Por ejemplo, para decir en náhuatl, nosotros cantamos, diríamos ticuica. Como pueden ver, la última vocal se va a alargar, a diferencia de tú cantas, que sería ticuica, así simple. En realidad, esta pluralización va a ser diferente en cada hablante. Por ejemplo, mis maestros de la variante de la Huasteca Veracruzana alargan más la vocal como si fuera un suplido, nicuica. Sin embargo, mi maestra del náhuatl clásico, ella levantaba más la vocal, nicuica. Y en realidad no hay manera de saber cómo hablaban los náhuatl del siglo XV, así que tú escoge la manera que tú quieras. Por otro lado, en la escritura de la variante de la Huasteca Veracruzana, no se usará el saltillo o el acento para marcar la pluralización, sino una H. Ahora repasemos lo aprendido. Primero, con un verbo que necesita una vocal de apoyo, la I, y otro que no la necesita. Ni miki, ti miki, miki. Ti miki, amiki, miki. Ojo, no se dejen engañar con amiki, la segunda persona del plural. Pareciera que está equivocado, ya que se unen dos consonantes, las dos M's. Sin embargo, se encuentran en diferentes sílabas. De hecho, la segunda persona del plural no siempre va a ser am, también podrá cambiarse a an, y esto se debe a una asimilación nasal. Ahora usemos las reglas de la variante de la Huasteca Veracruzana. Es aquí importante mencionar que en los prefijos de sujeto siempre va a estar la i, que antes era la vocal de apoyo. Aunque los hablantes a veces suelen ignorar esta i, ya que el habla, al ser más veloz, se adapta dependiendo a la vocal que continúa en la oración. Por ejemplo, cuando queramos escribir yo parto, pondremos niegua. Pero si alguien dice yo parto, puede decir tanto niegua como negua. Tomemos nuevamente el verbo egua, ya que por el momento es el único verbo en náhuatl que se me viene en la cabeza que sea intransitivo, ya que si es un verbo transitivo cambian las reglas. Niegua, tiegua, egua. Tiegua, inegua, egua. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que no haya sido demasiado saturado de información, pero hay que considerar que estamos estudiando dos variantes del náhuatl, así que es el doble de esfuerzo. Pero ustedes me pueden dejar en los comentarios si prefieren que los estudiemos a la par o si prefieren que les dedique un video a cada variante. Si tienen alguna duda, comentario o corrección, por favor también déjenmela en los comentarios. Al final de este video les dejaré algunos ejercicios en el que espero que en el siguiente video podamos revisar las respuestas juntos. Espero que esta información les haya servido de mucho. Para mí fue un honor compartírselas. Por favor, no olviden de darle like a este video y suscribirte a mi canal si aún no lo han hecho. Y sin nada más que decir, me despido. Timoitase.